hemos estado hablando acerca de los discípulos. ¿Cuántos somos discípulos de Cristo? ¿Sabe? Estaba estudiando y estaba aprendiendo de discípulos verdaderos. Cuando hablamos de verdaderos discípulos, ¿qué quiere decir eso? A ver, ayúdeme. Si hay verdaderos discípulos, también hay, cierto, también hay discípulos que no son verdaderos, ¿no? Mire, Jesús enseñó lo siguiente en Juan 8:31. La palabra del Señor dice de la siguiente manera, Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Mire qué tremendo esto, hermano. Mire el verso 32. Y conoceréis, ¿qué dice? Algo que lo sabemos, ¿cierto? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Me llamó la atención verlo en otra versión. Tengo también traducción del lenguaje actual. Y dice, Jesús les dijo a los que creyeron en él, sigue diciendo los que creyeron en él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mi enseñanza. Ustedes son verdaderamente mis discípulos. O sea, ya eran sus discípulos porque le estaban siguiendo, pero son verdaderamente si ustedes guardan mi palabra. Hermanos, hoy quiero hablarles acerca de las características de un discípulo. Yo encontré por lo menos 4 características en ese pasaje. Quizás en otro pasaje bíblico usted va a encontrar otras características. Y las características que yo encontré en un discípulo, lo primero que hace un discípulo es creer en Jesús. Todo discípulo cree en Jesús. Me atrevo a decir que un 99% de los que estamos aquí creemos en Jesús, ¿cierto? De alguna manera por eso estamos aquí. Ahí creemos que sí existe un Dios, creemos en Jesús. Ahora, eso no necesariamente, ¿verdad?, nos convierte en unos discípulos verdaderos. Pero cuando nosotros hablamos en creer, se me vino a la mente aquel texto de San Juan 3:16. ¿Alguien se acuerda de San Juan 3:16? ¿Qué dice? A ustedes lo están leyendo, ¿eh? Bueno, excelente, hermano, perfecto, qué bueno que lo sepamos. Mire, fíjense que ese texto lo sé de memoria como ustedes, pero cuando estaba recordándolo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, mire, hay algo muy interesante. ¿Qué es lo que se necesita para ser salvo? Así, rapidito. ¿Qué se necesita para ser salvo? Creer, ¿cierto? Eso pensaba yo. Mire, pongámosle atención a ese mismo texto por un momentito. Mire, no se va a ir ahorita, porque si se va ahorita, no, el pastor no cree en eso, ¿verdad? Tiene que esperar que se termine el sermón completo para poder entender lo que le quiero tratar de decir hoy. Porque dice, de tal manera amó Dios al mundo, que todo aquel que en él cree, ¿qué dice? Después, ¿qué dice? No se pierda. O sea, que aunque creamos en el Señor, ¿podríamos perdernos? Está interesante, ¿no? O sea, que no es solamente creer y ya con eso ya es salvo. Sí, yo creo en Dios, mire, porque si usted vaya afuera y le pregunta, se para ahí en uno de esos supermercados hispanos y le dice, ¿usted cree en Dios a cada uno que va saliendo? ¿Cuánto por ciento diría que sí cree en Dios? Casi todo, ¿verdad? Por lo menos un 95%. Sí, claro que sí, ¿no? ¿Verdad? Sí creo en Dios. Todo el mundo cree en Dios. Entonces, si vamos por ahí que el que cree ya la hizo, pues entonces ya todos son salvos, ya
Vamos, digo uno, ¿verdad? No. Pero el asunto es esto, hermano. Todo aquel que en Él cree, no se pierda. O sea, Jesús vino al mundo para que el que cree en Él no se pierda. No se pierda porque va a seguir sus enseñanzas. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Amados hermanos, entonces Jesús viene para mostrarnos el camino, no solamente para que digamos sí creemos en Jesús. El creer nos debe de llevar a la acción. Por supuesto, empezamos desde el oír. La palabra del Señor dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero ahora me llama la atención, ¿verdad? Poder ver también lo que dice Hebreos. Hebreos otra vez afirma que creer es importante. Dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, mire qué interesante eso. La fe es necesaria para agradar a Dios. Está la fe y le sigue la acción. Entonces, la fe nos lleva para accionar. La fe, hermanos, nos ayuda, ¿verdad? Nos ayuda a dar el siguiente paso. Y hay otro versículo también muy interesante, muy bonito, que se encuentra en Santiago. Y Santiago nos habla, hermanos, que la fe sin obras está muerta. En el 2:26 de Santiago habla que las obras, la fe sin obras está muerta. Entonces empezamos por creer. Creemos en el Señor, confiamos en el Señor, pero el otro paso es la acción. Entonces yo creo, por lo tanto actúo. Y voy a actuar de la manera, ¿verdad?, en la que yo tenga mis convicciones. Entonces no queda todo en creer. Bueno, yo creo en el Señor. Bueno, ahora del otro paso. Y mire, vamos a verlo por medio de la palabra. Entonces, ya creemos en el Señor, que es el primer paso. El segundo paso es permanecer en su palabra. El segundo paso es la fidelidad. El Señor nos dice, si permaneciereis en mi palabra. Hermanos, cuando nosotros como discípulos permanecemos en la palabra del Señor, eso nos distingue de alguien que solo cree a alguien que es un verdadero discípulo. La permanencia, permanecer es leer la palabra, es meditar, es estudiar las escrituras. Cuando nosotros estamos permaneciendo de esa manera, permanecemos en la palabra del Señor. Cuando estamos leyendo, cuando nos estamos metiendo en la palabra, cuando tenemos un tiempo de discipulado. Uy, ¿no me vieron? Cuando tenemos un tiempo de discipulado, hermanos. Eso es lo que nos mantiene en la palabra. Cuando usted está estudiando, cuando usted está leyendo la palabra, cuando se está metiendo en la palabra, eso es permanecer en la palabra. Eso es parte de permanecer. Porque permanecer también es respetar la palabra del Señor y las ordenanzas de Jesús. Permanecer es respetar, es someterse y obedecer la palabra del Señor. Y creo que ahí es donde empieza el conflicto, ¿cierto? Creer, sí, todos creemos, y más cuando nos conviene, ¿verdad? Las promesas del Señor, ahí creemos. Pero ya después viene la acción. Y ahora viene la permanencia. Cuando nosotros permanecemos en la palabra del Señor. Y hermanos, y es ahí cuando nosotros empezamos, ¿verdad? En San Juan capítulo 14, verso 21, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por el Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. Entonces nosotros, hermanos, necesitamos demostrar
ese amor que le tenemos al Señor. Permanecer no es una actitud momentánea, eso es muy importante, hermanos. Permanecer no es una actitud momentánea, sino que es un estilo de vida continuo. No podemos, hoy sí voy a estar en la mañana, no me conviene. Ahí después estar entre sí y no. Necesitamos mantenernos en la palabra, amados hermanos. Mire, la permanencia no se basa, esto está interesante, hermanos. La permanencia no se basa en lo que nosotros creemos que debemos de hacer, sino se basa en lo que Dios nos revela. Se lo voy a repetir. La permanencia no se basa en lo que creemos que debemos de hacer, sino se basa en lo que Dios nos revela. Muchas veces nosotros, sí voy a hacer es porque yo pienso. El viernes, ¿cuántos estuvieron el viernes? Estuvimos hablando de Jonás, ¿se acuerdan? Mire, Jonás, la acción de Jonás fue de lo que él creyó que era necesario, importante hacer, ¿no? La decisión de Jonás, no, yo voy a hacer esto, yo me voy para allá, yo hago esto. Pero sabe, hermanos, cuando Dios nos revela su voluntad y nosotros la obedecemos. Cuando el Señor nos dice, no lo hagas y nosotros no lo hacemos. Cuando el Señor dice, camina y nosotros caminamos. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Cuando hablamos de permanencia, nos vamos a San Juan capítulo 15, verso 4. San Juan capítulo 15, verso 4. Lo que leímos hoy. En el verso 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Mire, hermano, mire. Esto está tremendo. Creo que mejor lo vamos a empezar desde el 4. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no pertenece a la vid, permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanece en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ¿qué dice? Este lleva. Y ahí dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Ahora, interesante, estamos hablando de permanencia. Si permanecemos conectados con el Señor, hermanos, vamos a llevar fruto. La prueba para determinar si permanecemos en la palabra está en el fruto. Quiero preguntarle esta tarde, ¿qué fruto está usted dando? ¿Estamos dando frutos? Es más, Juan el Bautista cuando predicaba, y de una vez les adelanto para la semana que viene, venía predicando el arrepentimiento, venía predicando y muchos venían a bautizarse. Y después que se bautizaban decía, dad frutos o haced frutos dignos de un arrepentimiento. Que nuestras acciones muestren arrepentimiento. Me gustó bastante el 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Mire, hermano, cuando analizamos esto, tiene un sentido tremendo. Si ustedes permanecen en mí, dijo Jesús, y mis palabras, o lo que Él habló, sus enseñanzas, permanecen en ustedes. ¿Qué fue lo que dijo, hermanos? ¿Sabe que muchas veces tachamos esa primer parte, no? Y solo nos vamos, no, es que la Biblia dice, pedid todo lo que quieras y será hecho. ¿Ha escuchado eso alguna vez? ¿Y qué pasó con la primera parte? La primera parte dice, si permaneces en mí y mi palabra permanece en ti, pide todo. Te doy, ¿verdad?, cheque en blanco. Te doy cheque en blanco, pero si cumples ese requisito. El problema es que no queremos cumplir ese requisito y queremos pedir el cheque en blanco. Quiero mi bendición, peleo mi bendición, arrebato mi bendición, etcétera, etcétera. Pero nos estamos perdiendo, hermanos, esta parte. Nos estamos perdiendo la permanencia, la conexión con Dios que debemos de tener. ¿Vamos bien hasta ahí? Y que solo vamos con la segunda. Entonces,
la manera más fácil de saber si permanecemos en la palabra del Señor son los frutos. ¿Qué tipo de frutos estamos dando? Ahora, esto nos lleva a otro punto. Hermanos, es conocer la verdad. Cuando Jesús dijo, entonces, ¿verdad? Conoceréis la verdad. El tercer punto es que nosotros vayamos y conozcamos esa verdad. ¿En dónde está esa verdad? En la palabra del Señor. En la palabra del Señor está la verdad. Y sabe, y es un dicho hasta común y popular, ¿no? Y la verdad os hará libre. Pero ¿sabe qué? No cualquier verdad, ¿no? No cualquier verdad. Es más, a veces hay personas que la verdad los mete al bote, ¿no? Cuando hicieron algo malo. Pero está hablando de esta verdad. Está hablando, ¿quién es la verdad? Yo soy la verdad y la vida. Soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es la verdad. Entonces, cuando conocemos la verdad, cuando conocemos a Cristo, hermanos, ¿verdad? Entonces nosotros conocemos esa, y eso es lo que el Señor quiere, que conozcamos la verdad. Pero sabe que encontré muchos pasajes bíblicos y quiero mencionarles algunos de estos. De poder conocer esa verdad que está en la palabra del Señor. Dice en Santiago habla en el capítulo 1, verso 25, pero si miras atentamente la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Cuando miramos la verdad del Señor, mire, hermanos, y el Señor sigue hablando a cada uno de nosotros. ¿De qué manera nosotros nos mantenemos en la verdad? Y me llamó la atención el verso 26, dice, si afirmas ser religioso, creo que es la traducción lenguaje actual, en el verso 26 dice, si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. La religión pura y verdadera, otra vez está hablando de la verdad, pura y verdadera, a los ojos de Dios consiste en ocuparse de los huérfanos, de las viudas, en sus aflicciones. Mire esto, hermano, mire esta última parte, traducción del lenguaje actual, y no dejar que el mundo, nueva traducción viviente, perdón, y no dejar que el mundo te corrompa. Mire qué tremendo. Cuando nosotros estamos, hermanos, permaneciendo en la palabra, no vamos a dejar que el mundo nos corrompa. La verdad de la palabra de Dios nos hace libres. Entonces, el paso número 4 o el aspecto número 4 de un discípulo es que vive en libertad. ¿Cuántos somos libres? Mire, hermano, un discípulo debe ser libre. Un discípulo conoce la verdad, vive en la verdad y es libre, porque el Señor nos ha hecho libres y conoceréis la verdad que es Jesucristo y esta verdad nos hará libres, dice la palabra del Señor. Sabe que el Señor sigue hablando en nuestras vidas. Nueva traducción viviente, Gálatas capítulo 5, verso 1. Por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. ¿Cuánto lo creen? Mire, hermano, mire qué dice Pablo. Ahora asegúrense de permanecer libres. Cristo nos ha libertado. Qué interesante, hermano. Lo primero lo hace el Señor. El Señor nos liberó. El Señor rompió las cadenas que teníamos. No me escucharon, pero, o todavía no están rotas. El Señor nos liberó y el Señor rompió las ataduras que teníamos. Nos ha hecho libres.
Pero ahora el mantenerse libre le corresponde a usted y a mí. Nos corresponde a nosotros mantenernos en la libertad a la que Cristo nos ha llamado. Y mire, hermano, y la Biblia es bien fuerte cuando nosotros volvemos otra vez al camino de antes. El Señor quiere que nosotros nos mantengamos en esa libertad. El Señor nos liberó, ahora usted manténgase libre. ¿Sabe que eso es similar a la santidad? El Señor nos llama a santidad, el Señor nos santifica, el Señor nos purifica. Y ahora nosotros necesitamos vivir en esa santidad, mantener ese estilo de vida. Mire, hermanos, mire, libre de qué. Verso 19, en el capítulo 5 de Gálatas estamos. La palabra del Señor sigue diciendo de la siguiente manera: cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son muy claros. Entonces, cuando seguimos los deseos de la naturaleza pecaminosa, somos esclavos otra vez. ¿Esclavos de qué? De inmoralidad sexual, de impureza, de pasiones sensuales, idolatría, ¿verdad? Tienen sus ídolos, hechicería, todavía va con los brujos, hostilidades, peleas, es broncudo todavía, tiene celos. Mire, voy a hacer una pausa, no se enoje conmigo, es la palabra que estoy leyendo, ¿cierto? Búsquelo ahí en su Biblia, hermano, no me eche la bronca a mí. Entonces, sigue en pelea, sigue con celos, tiene arrebatos de furia, ambición egoísta, quiere trabajar 7 días, 2 turnos, discordias, divisiones, envidias, y por qué ella sí, por qué ellos no, ¿verdad? ¿Por qué la torta está más grande la que le dieron a la hermana o al hermano? Envidias, borracheras, espero que ya no haya ninguno que se emborrache aquí. Borracheras, por si acaso, ahí le va el mensaje, hermano. Fiestas desenfrenadas. Están los chavos por acá, ¿verdad? Chavos y no tan chavos. Por si todavía se quiere escapar a una fiesta de esas, ¿no? Mire, eso lo está diciendo. Si usted todavía quiere irse a ese tipo de fiestas, no es libre. No está viviendo en una libertad. Todavía usted es prisionero o prisionera. Fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos, etcétera, 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 etcétera. Termina diciendo Pablo en ese párrafo: permítame repetirles. Mire, con todo respeto, qué bonito que nos regaña Pablo, ¿no es cierto? Mire, y dice Pablo: permítame repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esta clase de vida, ¿qué dice? No heredará el reino de Dios. No heredará el reino de Dios. Amados hermanos, Dios nos ha hecho libres. Dios nos ha hecho libres, hermanos, para vivir una vida plena. Y cuando estamos en esa libertad, ahí podemos pedir lo que queramos. ¿Sabe por qué? Porque ya no van a haber esas ambiciones. Si usted es libre de eso, hermano, usted ya no va a decir: ay, Señor, quiero una mansión de 3 niveles. Señor, quiero un Ferrari y esto y lo. Ya su mente, su corazón ya no va a estar en las cosas materiales. Entonces usted le va a decir: Señor, quiero un carro más grande para llevar más personas para la iglesia. Señor, quiero una casa para tener una célula en mi casa y discipular en mi casa. Señor, yo quiero servirte. Señor, quiero un trabajo donde tenga un horario flexible para involucrarme en la iglesia, para servir en los ministerios. Ese va a ser su deseo. Entonces ahí sí pida lo que quiera, porque su enfoque va a estar en las cosas del Señor. Entonces su pasión va a ser las cosas del Señor, hermano. Por eso ahí se nos da esa libertad. Pero cuando no somos verdaderos discípulos, nuestro enfoque va a ser otro. Yo quiero preguntarle en este momento: ¿cuál es el enfoque que usted tiene en su vida? ¿Está buscando el reino de Dios y su justicia primero?
¿O está pidiendo las añadiduras? ¿Está pidiendo las cosas personales? ¿En dónde está su enfoque? Su enfoque revela si es un verdadero discípulo o no. Un verdadero discípulo cree en Jesucristo. Un verdadero discípulo permanece en su palabra. Un verdadero discípulo conoce la verdad. Un verdadero discípulo es libre. Es libre para adorar al Señor. Porque las cosas viejas pasaron y todo es hecho nuevo. Las cosas son diferentes para adorar, para exaltar, para rendir culto, rendir honor al Señor de señores. Yo quiero preguntarle en esta tarde, ¿cómo está su vida? ¿Somos verdaderos discípulos? ¿Qué tipo de discípulos somos? Para poder desarrollar todo eso necesitamos un discipulado. El discipulado nos pule, el discipulado nos confronta, el discipulado nos ayuda a crecer. Si hay algo que no nos está dejando ser libres, ahí nos va ayudando, nos va hablando Dios de diferentes maneras. Yo lo invito a que se ponga de pie. ¿De qué manera le estamos sirviendo al Señor? ¿Quiere tener el cheque en blanco? Sea un verdadero discípulo. Sea un verdadero discípulo. Y ahí el Señor va a estar bendiciendo nuestras vidas. Y ahí el Señor va a estar obrando de una manera muy especial. Pero todo depende de cómo esté nuestro corazón.